Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática en este día jueves 11 de agosto del año 2022. Empezamos. Iniciamos Enclave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empezamos con las portadas y quiero destacar que empezamos con las portadas de Ecuador para poner de relieve que en ninguna parte, en este diario El Universo, en el diario El Comercio y acá en el diario Expreso, aparece en ninguna parte el escándalo noticioso, la noticia dolorosa, grave del asesinato de un periodista ecuatoriano en la ciudad de Manta. El señor Gerardo Delgado, él era un destacado periodista que además se había postulado como candidato a concejal de la ciudad de Manta por el movimiento de la Revolución Ciudadana. Como se trata de un militante de la Revolución Ciudadana, o al menos iba a ser candidato por esa tienda política, no aparece absolutamente nada. Pero si se tratara de otro periodista, todos estos medios habrían puesto el destaque fundamental, principal. Miren, no hay una sola nota. El Comercio, que en su momento también sufrió la pérdida de 3 de sus miembros el año 2018, si no me equivoco, habría puesto total atención a esto. Nada, absolutamente nada. El diario Expreso además dice: la amenaza al periodismo late mientras se dilata el veto. Con respecto a la ley de comunicación, que todavía el presidente Guillermo Lasso no la ha tratado para pasar el veto o no hacia la Asamblea. Pero preocupados por la amenaza al periodismo. Pero la muerte de un periodista, nada que ver. Pero bueno, lo que se ve es en todas las imágenes la fotografía del presidente en el acto por el 10 de agosto de 1809. Bueno, acá en El Comercio ni siquiera le pararon bola con eso, o sea, ni siquiera le dieron el destaque. El Universo, diario oficialista en la práctica ya, ofertas y política en acto cívico. El presidente Lasso ofreció modernizar a las Fuerzas Armadas, superar lo que ocurrió, no implica olvidar, dijo el ministro Luis Lara al referirse al paro y criticó a la Asamblea. Obviamente ofertas y política en acto cívico con respecto al 10 de agosto, pero de ahí no pasó nada. De hecho, lo que hizo el señor ministro de Defensa, el señor general Luis Lara, es decir que los asambleístas legislan a favor de la violencia, el narcotráfico, el terrorismo y en general contra todo tipo de delito. Una acusación muy grave que viene de parte del ministro de la Defensa, un general en servicio pasivo, como se dice en el Ecuador, es decir, que se jubiló y que tiene todos los tintes de neofascismo sin lugar a dudas. Y del escándalo del superconsejero del presidente, apenas hay unas notitas por aquí: Aparicio Caicedo y González de enfrentados. Lo que no dice estos diarios es el modo de interferir en otras funciones del Estado. Pero bueno, así están. Miren las portadas, nada. Veremos en el segundo bloque lo ocurrido con el periodista Gerardo Delgado, que acabo de mencionar, lastimosamente asesinado. Ahí está. Y Folha de Sao Paulo destaca evidentemente las fotografías de los 4 candidatos a la presidencia de Brasil. Hay un destaque también titulado Sociedad Civil se une por la democracia. En Sao Paulo se aglutinan artistas, activistas, empresarios, estudiantes, juristas, sindicalistas ante el riesgo de ruptura que lo protagoniza, por supuesto, el señor Jair Bolsonaro, actual presidente de ese país sudamericano. Hay una serie de pronunciamientos a propósito de esta situación y se ve, por supuesto, la fotografía de los 4 candidatos más destacados de este momento para optar por la presidencia de Brasil en octubre próximo. El principal opcionado, por supuesto, al costado izquierdo, Ignacio Lula da Silva. Pasamos a Granma de Cuba, una impresionante fotografía del estado en que se encuentran los supertanqueros de Matanzas. Ahí se ve la fotografía aérea, el estado en que se encuentran actualmente. Lo que se ha mencionado en informaciones, por supuesto, es las 2 zonas más afectadas con el impacto del incendio. Obviamente se ven en la fotografía y obviamente también el despliegue de todo el personal de apoyo, bomberos, militares, esfuerzos de socorristas para atender esta situación. Una fotografía
que da lugar a entender el gran impacto que tuvo este grave acontecimiento. Quizás es el accidente más grave que ha sufrido, la tragedia más grave que ha sufrido Cuba en este plano, porque no solamente por las consecuencias económicas, sino por los daños materiales, físicos y también ambientales. Los titulares principales de heroísmo, coraje y solidaridad, las esencias de la victoria. El control del incendio ha sido posible por la combinación de las diferentes fuerzas, ha sido muy corajudo el trabajo, destacó ayer el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Se ha logrado que con el heroísmo, decía, se controle esta situación. Más abajo, también Papa Francisco cerca de Cuba. El Papa Francisco manifestó su cercanía de un modo especial a los afectados ante la tragedia causada por el incendio en la zona industrial de Matanzas. Carta abierta a Biden, exige una nueva página en las relaciones con Cuba, porque esto lo hicieron un grupo de políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos y líderes y activistas de Estados Unidos que enviaron una carta al presidente Joe Biden para exigir el fin de las sanciones contra Cuba. ¿Cuántas cartas se habrán escrito por parte de intelectuales, académicos estadounidenses? Pero a la élite económica y política de Estados Unidos eso le vale un pepino. Así ha sido siempre, no sé si vaya a cambiar. Y la Jornada de México también destaca lo que es información. El buque Libertador de la Marina llega a Cuba. Esto fue la portada del día de ayer. Lo queríamos destacar nada más para que se tenga presente también otra imagen desde el otro extremo, de la otra área de Matanzas, donde se ve efectivamente arribar el buque Libertador de México que llegó para atender esta emergencia. Pero bueno, pasemos. Esta fue portada del día miércoles 10 de agosto. Vamos con la portada ahora sí de este jueves 11 de agosto del peruano. El Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República de Perú, destinará 3.900 millones de soles para el cierre de las brechas. El ministro Paniagua anuncia que su sector dará prioridad a las obras de vivienda, titulación y agua potable. Se espera que más de 161.000 familias accedan a una casa propia hasta finales del año. Y en la parte inferior, evidentemente, también es muy importante destacar la fotografía del presidente Pedro Castillo, que recorrió las calles del centro de Lima. Dirigentes de Lima Metropolitana, de organizaciones sociales, pueblos indígenas y otros colectivos expresaron anoche su respaldo al gobierno del presidente Pedro Castillo durante una reunión en la Casa de Pizarro. El jefe de Estado dijo que es el tiempo de escuchar a los comos y pidió a los ministros elaborar un cronograma para llevar al gabinete a los actores de Lima Metropolitana y de El Callao. Esta es la imagen que se destaca en el diario peruano. Ayer una marcha bastante nutrida, por supuesto, de apoyo al presidente de la República del Perú, el señor Pedro Castillo, que se encuentra bajo ataque. Eso es lo que hay que decirlo con absoluta claridad. El presidente Castillo se encuentra bajo ataque. No hay justificación alguna más que el consentido y reiterado deseo de la oposición de sabotear todo, porque como ellos no ganaron las elecciones, tienen las herramientas para aquello. Veamos en qué termina esta situación. Pasamos a la tercera. También hay problemas en Chile. Plan B ante eventual triunfo del rechazo. Esto se destaca a propósito de que el día de ayer circularon encuestas en Chile en la que el rechazo, es decir, la no aprobación de la nueva constitución, ganaría en el referéndum de septiembre próximo. Todas las encuestas, pero también hay críticas al modo en que se están elaborando las encuestas, la metodología, que induciría a pensar que esta corriente se está imponiendo. Así que todavía no le damos crédito del todo, pero lo que se plantea aquí es plan B ante eventual triunfo del rechazo. Congreso despacha proyecto que rebaja el quórum de 4/7. Bueno, eso hay que explicarlo mejor. Y aquí lo que ya se ha destacado también en algunos medios, particularmente de Venezuela, lo pone de relieve Últimas Noticias en este jueves 11 de agosto. Daños en 9 estados dejaron las lluvias. El río Guaire se salió de su cauce en el barrio La Línea de Petare. La fotografía del centro obviamente da cuenta de la magnitud del impacto que han tenido las lluvias, y veamos lo que dice la sumilla de este diario.
Las lluvias de este miércoles generaron afectaciones en Caracas, Aragua, Miranda, Barinas, Delta, Macuro, Sucre, Cojedes, Mérida y Táchira. El presidente Nicolás Maduro informó que se mantiene la vigilancia de la Fuerza Armada venezolana y la protección civil ante nuevas precipitaciones. Ahí tienen la fotografía principal. Avancemos. El portal principal del día de hoy, pues desde Telesur, Pedro Castillo afirmó que no renunciará al poder en Perú. El presidente peruano anunció que ante la negativa del Congreso en adelante trabajará de la mano del pueblo y sus organizaciones sociales. Lo que han dicho algunos, es decir, les llegó la hora de regresar a apoyarse con quien debió haber participado desde el principio, dicen unos. Los otros obviamente dicen que se ha ocupado demasiado el tiempo en atender a la oposición, en ceder espacios a la oposición. Por supuesto, lo tratamos un día de esta semana con un representante de la Academia Peruana y también en los espacios informativos se ha comentado este tema. En el costado derecho veamos: controlan casi completamente el incendio en la ciudad de Matanzas, suspenden temporalmente las labores de rescate de mineros en México y abajo exigen multar a Bolsonaro por desacreditar al sistema electoral. Si no gano yo, no gana nadie, diría el señor Bolsonaro. Si no soy yo, que no sea nadie. Para eso está y para eso ha estado la extrema derecha en Brasil. Vamos con el portal de Russia Today. Borrell: la ciudadanía de Europa tiene que estar dispuesta a pagar un precio para mantener el apoyo a Ucrania y la unidad de la Unión Europea, dice el presidente de la Unión Europea, el señor Borrell. Esto sí es muy descarado, demasiado descarado. Que la ciudadanía de Europa tiene que pagar un precio para mantener el apoyo a Ucrania. ¿Y qué gana Europa como apoyar a Ucrania? La pregunta es esa: ¿qué ha ganado? No ha ganado absolutamente nada. Este es el esfuerzo de Estados Unidos y de los militaristas europeos por tomarse Ucrania, rodear, cercar a Rusia, nada más que eso. Así, señor Borrell, sus palabras quedarán marcadas ante la historia. Que la ciudadanía esté dispuesta a pagar un precio para apoyar a Ucrania es una de las declaraciones más descaradas que uno puede escuchar de un personaje de esa talla, por supuesto. Hispan TV también destaca lo de Perú, que ya mencionábamos. El presidente del Perú asegura que no dejará el poder y luchará por la justicia. Ahí se le ve en la fotografía con el encuentro con algunos representantes de organizaciones sociales indígenas del Perú. Ahí se puede apreciar la reunión en el Palacio de Pizarro, como se le conoce a la sede de la presidencia del Perú. El presidente Castillo asegura que no replegará ante las presiones y complots urdidos por la oposición que busca destituirlo. Ahí tienen ustedes la imagen, ponente imagen del presidente del Perú, que creo que hace movimientos desesperados, diría yo, también para asegurarse en el cargo frente a la situación que vive la presión de la oposición derechista de ese país. Sorprende que, por ejemplo, en el costado izquierdo se vean imágenes con penachos de indígenas peruanos que son iguales que los de los indígenas ecuatorianos de la Amazonía. Y Noticias de América Latina y el Caribe, por supuesto, destaca lo que ocurrió el día de ayer, lamentablemente, con el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, que sufrió una situación lamentable de salud y se encuentra en terapia intensiva inducida. Faltaría mencionar que es un mecanismo para mantenerlo con vida, a salvo y que no pierda sus funciones por el ataque cerebrovascular que tuvo el día de ayer. Más información de América Latina ahí, pero por supuesto también hay otras, como por ejemplo la que se destaca en la parte inferior. El récord de inflación. Chile alcanzó el aumento de precios más altos en 28 años y México en 22. Esta es una situación que se está viviendo en América Latina con impacto, sobre todo en el bolsillo de los más pobres. Pasemos, vamos cerrando en Perú. Jennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, el presidente del Perú, se entregó a la fiscalía tras algunas horas prófuga, dice esta cosa. Ninguna prófuga, ella estaba donde tenía que estar, ella no tenía por qué haber huido de nada, así que este tipo de titulares lo único que hacen es alimentar la xenofobia, el racismo y la saña contra quienes son parientes del presidente Pedro Castillo. No estaba
prófuga, señores, de France 24. Y estaba donde tenía que estar. Nuevo escándalo, dice, para Pedro Castillo. La salida al mar de Bolivia le podría costar el cargo. Ajá. ¿Cuándo se tomó una decisión? ¿Dónde está el proyecto de ley? ¿Dónde está la medida que define ya que la salida al mar de Bolivia está definida por el gobierno del Perú? En ninguna parte, por supuesto, por ninguna parte. Y Europa Press dice, el FBI pide respeto tras las amenazas por la redada en la mansión de Trump. ¿Sorprende? Pues no. Sigan con su problema, resuélvanlo a tiempo y dedíquense a resolver los problemas de Estados Unidos, que son muy complicados. Vamos cerrando con Prensa Latina. Empeño de Cuba en Cuba por extinguir incendio de grandes proporciones. Y en el costado derecho, Evo Morales destaca en Bolivia la decadencia de Estados Unidos y nueva jornada de protestas contra la corrupción en Guatemala, que es uno de los temas que habría que destacar, porque hubo unas enormes manifestaciones ayer en Ciudad de Guatemala en contra de la corrupción. Ya no soportamos más, decía uno de los carteles de la marcha. Y vamos cerrando con la agencia EFE. Trump describe su comparecencia ante el fiscal como una reunión muy profesional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el miércoles su comparecencia ante la Fiscalía General de Nueva York, que investiga sus prácticas empresariales, como una reunión muy profesional. Al costado derecho, más información destacada de esta hora, pero ninguna que valga la pena comentar en este momento. Hagamos una pausa, ya volvemos. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que analiza el comportamiento y el tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. En Ecuador, como mencionaba al principio de este programa, la Fiscalía investiga los detalles del asesinato del periodista Gerardo Delgado, baleado este miércoles en la ciudad costera de Manta, provincia de Manabí. De acuerdo con las investigaciones, la víctima se movilizaba con su hija menor de edad cuando fue atacado. La niña no sufrió heridas. Según las investigaciones preliminares de los medios que han tratado el tema, 2 hombres fueron ya detenidos, uno de ellos portando 2 armas de fuego. La noticia ha causado gran conmoción en la ciudad, pues el comunicador aspiraba a presentarse como candidato a concejal en las elecciones previstas para febrero del año 2023 con el movimiento Revolución Ciudadana. Ahora veamos los siguientes tweets a propósito de este tema. El primero, de mi cuenta personal, el periodista Gerardo Delgado, asesinado esta tarde, era el primer candidato a concejal en la ciudad de Manta por el movimiento Revolución Ciudadana, que en su cuenta oficial es RC5 Oficial. Conocido y periodista y propietario del diario digital Hola Manta, fue asesinado a balazos. Sucedió en la vía Manta-Montecristi. Esto es lo que se conoció la tarde de ayer. Evidentemente ha causado conmoción. Un periodista destacado, de origen humilde, muy popular además entre quienes auspiciaban su portal digital, su medio digital, que además tenía un espacio en YouTube muy conocido, donde llegaban políticos, artistas y demás para comentar la actualidad, para difundir su arte y la cultura de la provincia de Manabí. Ahí está la fotografía de Gerardo Delgado, lo que mencionaba, iba acompañado de su hija. Ventajosamente su hija no recibió ningún impacto de bala, fueron directamente a la cabeza de Gerardo Delgado. ¿Qué más se dice acá? En la cuenta de Augusto Verduga Sánchez, otro destacado periodista guayaquileño, sentimos la libertad, dice Lazo. Esto es a propósito de lo que el día de ayer se planteó en el discurso del señor presidente Lazo. Sentimos la libertad, dice Lazo, es una afirmación que solo puede entenderse desde los privilegios de clase. El libertad de emprender le hace precarizar el empleo, en acceder a educación de calidad y medicación oportuna y gratuita le hace para los nuestros. Largas filas en el hospital de Quito, esto es lo que se destaca aquí a propósito del tuit que se ve en la parte inferior. Ustedes lo pueden destacar ahí, ¿se ve ahí? Sí, ahí se ve.
Este es el mensaje del día de ayer del señor Guillermo Lasso. Sentimos la libertad de emprender, acceder a una educación de calidad, recibir medicación oportuna y gratuita. La libertad de saber que los problemas del Ecuador hoy están siendo afrontados con responsabilidad. Y lo que hace Augusto Verduga es mostrar lo que supuestamente el señor Guillermo Lasso no ve. Largas filas en el Hospital del Seguro de Quito. Fiscal Los Vergeles se realizó una minga comunitaria con la presencia de autoridades, es decir, ahora resulta que la comunidad resuelve los problemas que tiene que hacerlo el gobierno y los ecuatorianos vuelven a huir a Estados Unidos empujados por la pobreza. Esa es la libertad de la que está hablando el señor presidente Guillermo Lasso Mendoza. Eso es lo que tenemos ahí. En Perú, vamos con este tema importante. El presidente de allá, Pedro Castillo, solicitó a su gabinete incorporar como parte de su gobierno a las organizaciones sociales indígenas y de base para frenar la arremetida golpista de los sectores de la oposición. El primer ministro y varios miembros del gabinete ratificaron su apoyo a la gestión del presidente, el mismo día que Jennifer Paredes, cuñada del mandatario, se entregó al Ministerio Público respaldada por las rondas campesinas. Esta detención ha sido calificada como un abuso de la Fiscalía, que allanó varias veces la sede del Ejecutivo y este miércoles cruzó la línea cuando ingresó a la presidencia de la República, a la residencia presidencial más exactamente. El presidente Pedro Castillo anunció una movilización nacional en apoyo a su gobierno. Escuchemos al presidente. Yo pido a las organizaciones que están levantando su voz, como los ronderos que hicieron el día de hoy en la mañana, como las universidades que lo acaban de hacer en la tarde de hoy, y como ustedes como dirigentes, para que ya de una vez por todas invoco al gabinete que no solamente sean los defensores de la democracia, sino que en forma disciplinada sean parte activa ya de este gobierno a través de los ministerios y ustedes tengan participación. Mientras tanto, los bomberos de Cuba, México y Venezuela mantienen el control sobre el incendio en la base de tanqueros ubicada en Matanzas y estiman que en las próximas horas ya estará extinguido por completo el fuego. 3 grupos de trabajo se turnan durante 24 horas para mantener irrigados los 4 tanques incendiados y las áreas aledañas. El segundo jefe del Departamento de Extinción de Incendios del Cuerpo de Bomberos, Alexander Ávalo, aclaró que cuentan con los medios y las fuerzas suficientes para extinguir los remanentes del fuego en corto tiempo. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dio cuenta del esfuerzo que llevaron a cabo los equipos de Cuba, México y Venezuela para controlar la situación. Aquí uno de los elementos fundamentales que nos permitió avanzar, sobre todo en los 2 últimos días, fue el esfuerzo que se hizo por los compañeros de CUPEC y Recursos Hidráulicos, también con participación de la Unión Eléctrica, para garantizar los caudales de agua que se necesitaban para operar el propio sistema de la base supertanquero, que fue afectado en algunos lugares por el incendio, y además poder acoplar, poder sumar, poder adicionar a ese sistema las tecnologías que vinieron de Venezuela y de México. Que esto se puede explicar muy fácil y muy rápido, pero todo eso llevó un tremendo trabajo, hubo que hacer piezas. Y ahora veamos el siguiente video de la cadena de noticias Hispan TV sobre cómo la prensa refleja la tensión de la asediada Franja de Gaza. Palestina volvió a ser escenario de atrocidades de Israel, con bombas que cayeron como chuzos de punta en la Franja de Gaza, dejando centenares de muertos y heridos en esta tierra, asediada por todos lados. Los palestinos, sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados ante la virulencia de los bombardeos israelíes. De hecho, después de 3 días, los ataques de represalia lanzados desde Gaza obligaron a Israel a pactar una tregua con la Yihad Islámica Palestina. A ver cómo la prensa refleja la tensión. ¿Cómo la Yihad Islámica Palestina cambió a su favor el resultado de la ofensiva relámpago de Israel? Interroga la agencia Fars para luego responder que a pesar de la disparidad en el equilibrio de poder durante el ataque sorpresa que había planeado el régimen de Tel Aviv contra Gaza, la mirriada de misiles y cohetes palestinos cambió el rumbo de la guerra.
El sanguinario asalto israelí a la asediada Franja de Gaza para Middle East Eye fue una respuesta a los golpes propinados por los jóvenes palestinos en la ocupada ciudad de Jenin, en Cisjordania, donde la resistencia es parte de la identidad de la gente. La Franja de Gaza es un lugar convertido en infierno debido al cruel bloqueo integral israelí que cumple más de 15 años. Por si fuera poco, llegó la reciente ofensiva, alerta al-Arabi al-Yaded, además de instar a la comunidad internacional a ejercer presión política sobre Israel para que levante el asedio como la única solución real a la trágica situación. Y hasta aquí llegamos. Volveremos mañana, por supuesto, a esta misma hora para seguir comentando lo que hace, deshace, publica y no publica la prensa sobre nuestra realidad. No se olvide, esta noche también tiene una cita con Enclave Política. Nos vemos entonces. Chao, chao.